un lindo y hermoso lunes. Y hoy tenemos el Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio Eterno? ¿Es el mensaje de Apocalipsis 14? Bueno, sí, pero este mensaje no es desde el momento que se escribió el libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice esta hermosa lección en esta hora. Y hoy, nuevamente, nuestro compañero y amigo, el pastor Rafael San Sebastián. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Víctor. Es un placer, queridos hermanos, estar nuevamente en este día, juntos, pues, compartiendo la palabra de Dios a través de esta lección tan interesante de esta semana, el Evangelio Eterno, ¿verdad? Que ustedes nos puedan acompañar, estudiando juntos, meditando. Y claro, nosotros no tenemos la verdad absoluta en la forma de expresarnos, ¿verdad? Sino ustedes tienen que seguir investigando y cavando más, ¿verdad? Por el tiempo tan poquito que tenemos. Hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios, y a través de eso es que nosotros tratamos de compartirle y que ustedes puedan comprender de lo que viene hablando la lección y sobre todo lo que viene hablando la palabra de Dios para este día. Pastor Víctor. Pastor, pues no tenemos otra más que ir al pedido y el permiso de Dios. Y si usted nos ayuda con esto, vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, glorificado y alabado sea tu santo nombre, Señor, por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Aquí estamos, Padre, una vez más, en este día estudiando tu palabra. Hoy en este día, Señor, en el cual tú nos permites estudiar el Evangelio Eterno. Mirar qué es lo que podemos aprender de ahí y sobre todo qué podemos poner en práctica nosotros para proclamar este Evangelio para tu segunda venida, que ya está muy pronto, Señor, en realizarse. Bendíganos, Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos que nos ven, que nos oyen, que nos escuchan, para que ellos también tú puedas brindar de tu Espíritu Santo para que comprendan el mensaje y puedan cavar más profundo en tu palabra estudiando, Señor, y que ellos puedan comprender lo que tú les quieres hablar a ellos en su vida diaria. Bendíganos a nosotros aquí, Señor, al Pastor Víctor, a este servidor, para que podamos nosotros, oh Padre Celestial, compartir el mensaje que tú tienes para este día. Utilízanos y que seamos, Señor, instrumentos en tus manos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, pastor, pues veamos qué nos dice este Evangelio Eterno. Veamos de qué nos viene hablando, ¿verdad? Hoy día, lunes 10 de abril, lleva por título lo que la lección viene hablando de toda la semana, ¿verdad? El Evangelio Eterno. Hay un Evangelio que nosotros debemos comprender, nos dice la lección. Este Evangelio, que es el Evangelio Eterno, nos dice que debemos profundizar en él y comprender el mensaje que trae para nosotros, para que nosotros lo compartamos con las demás personas. Y nos dice, ¿verdad?, que nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio, lo que sigue al versículo 7, ¿verdad?, del mensaje de Apocalipsis capítulo 14, del día del juicio, ¿verdad?, porque la hora del juicio ha llegado. La caída de Babilonia, que dice el mensaje del tercer ángel y la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio, dice, si no comprendemos. Muchas veces, queridos hermanos, predicamos la palabra de Dios o escuchamos predicar la palabra de Dios. Y nos atemoriza mucho, ¿verdad?, el ver el tiempo en el cual vemos aquí que vendrá la marca de la bestia con Babilonia y todo eso. Pero muchas veces no comprendemos verdaderamente el significado de lo que nosotros debemos de estar haciendo en este tiempo. Y hoy
vamos a hablar un poquito de eso. Comprendamos cuál es el Evangelio eterno según los pasajes que nos tienen dado aquí la lección, que es 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. ¿Qué nos dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4? Fíjense, ahorita estará apareciendo en su pantalla, ya que Gilbert nos lo pondrá, y ahí está, miren. Además os declaro, hermanos, dice. ¿Quién está hablando ahí? Claro, es la palabra de Dios que está hablando, ¿verdad? Pero es el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué trae la palabra de Dios? Primer punto, salvación, queridos hermanos. Esas son las buenas nuevas de la cual nosotros trae este evangelio eterno con respecto a Apocalipsis 14 del 6 al 12. Primero es que hay salvación. Si no creéis, pues también es en vano, dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice. ¿Nos damos cuenta? El apóstol Pablo dice que está enseñando lo que él recibió, hermanos. No que de él vengan las palabras que está hablando, sino que está enseñando lo que él recibió. Que Cristo, ¿y qué recibió él? ¿Qué mensaje recibió él? El cual lo declaró a los hermanos que si creían, ellos iban a ser salvos, y si no creían, pues es en vano que estuvieran ahí escuchando. Fíjense, él recibió, eso es lo que estaba compartiendo. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, dice. ¿Se dan cuenta? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos damos cuenta que el mensaje, queridos hermanos, que él estaba predicando, que él escuchó, que él recibió y que nos pueden hacer salvo aún a nosotros, es que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el punto principal de esto, que no solo murió y como cualquier ser humano que pasa al descanso, ¿verdad?, que duerme, sino que ese ser precioso que murió por nuestros pecados también fue sepultado, pero la gloriosa esperanza es que también él resucitó al tercer día. Debemos de comprender lo que dice entonces el mensaje de Apocalipsis 14:6 con respecto que nos dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que traía ¿qué? El evangelio eterno, hermanos. Ese evangelio eterno es lo que nosotros recibimos, como dijo el apóstol Pablo, y nosotros vamos a compartir con las demás personas. Ahora miremos qué nos dice Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Nos dice esto: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Por su gracia, hermanos. Y la gracia es gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justificará o que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense qué nos está diciendo entonces, queridos hermanos, en el libro de Romanos, igual que el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, le escribe esto: que somos salvos a través de la gracia gratuitamente, la cual Cristo Jesús puso de antemano. Como volvemos a repetir, no nos salvamos a través de las obras como muchos nos atacan a nosotros. Nos salvamos a través de la gracia infinita
que pagó Cristo en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros, pero esa gracia y esa fe que tenemos en Cristo Jesús, también nosotros, queridos hermanos, lo debemos demostrar a través de las obras. ¿Y cuál de las obras? No me voy a salvar por las obras, claro está, pero esas obras me van a llevar a compartir el mensaje de salvación que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y en el libro igual de Romanos, el capítulo 5, el versículo 6 al 8, fíjense qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 nos dice esto: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, yo creo que demasiado débil era, porque Él vino cuando la raza humana estaba deteriorada por completo. Ciertamente, dice, apenas morirá algunos por un justo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué cosa? En que siendo aún pecadores, queridos hermanos, Cristo murió por nosotros. Así como a veces un ser humano, ¿verdad?, y esto lo hemos visto mucho en padres con hijos o hijos con padres, que la persona le dona un órgano, ¿verdad?, a su ser querido. Eso le está salvando la vida temporalmente. Pero Cristo, queridos hermanos, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, que no merecemos la salvación, Él lo vino a hacer posible. Para compartir el mensaje del Evangelio eterno, nosotros debemos de comprender esto. Ese Evangelio eterno que vamos a predicar, cuando dice, temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado, el temor a Cristo es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Pero el temor ¿en qué? ¿De tenerle miedo así? No, el de aceptar su gracia infinita por cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de hacer y plantear y comprender primero lo que nos dice, para que nosotros podamos, como mensajeros, como esos ángeles, como esos ángelos, nosotros podamos ir a las demás personas. Y si tú me estás escuchando en este momento, que no seas, o que aunque eres del pueblo de Dios, miremos, si ya comprendimos el sacrificio que verdaderamente vino a hacer Cristo, para que nosotros le compartamos a las demás personas, que miremos cómo estamos en nuestra vida y que podamos nosotros ser luces vivientes para los demás. Pastor Víctor. Gracias, Pastor Rafael. Pues estamos viendo un capítulo importante dentro de lo que es el último mensaje, yo digo, de misericordia para un mundo que se va a rebelar contra Dios, y mientras pequeños grupos quedarán para obedecer a Dios. Pero este evangelio en realidad es un evangelio eterno, porque desde la caída de nuestro padre Adán allá en el jardín del Edén, ya se había hecho el preparativo. Aún allí mismo, Génesis 3:15, se le anunció a Adán que iba a haber una restauración, que iba a haber alguien del cielo que iba a venir a vencer al que lo venció a él. Y por eso este evangelio en Apocalipsis 14 lo anuncia como un evangelio no saliendo, vamos a decir, del Nuevo Testamento. No, este evangelio ya estaba desde la antigüedad, desde el primer libro de la Biblia. Un evangelio que traía y que venía con misericordia para aquellos que dijeran, no puedo alcanzar el perdón de Dios. No, sí, tú lo puedes hacer, por más pecador que eras o que seas. En realidad, encomiéndate a Dios, entrégate al Señor y tú lo verás. Quizás no en esta tierra, pero en la tierra nueva te recordarás del amor de Dios. Por eso la sierva del Señor escribe esto. Ella dice en uno de sus libros
Y bien, si vemos el primero, vamos a ver cómo es que en este libro, Consejos para los Maestros, ella dice: enseñar la cruz de Cristo a todo alumno, una y otra vez. Mira, la verdad, ya te decíamos al inicio de este estudio, que a veces a nosotros nos gusta hablar, sí, de la bestia, de todos esos feroces animales que habla Apocalipsis, pero el significado de cada bestia que aparece ahí tiene un mensaje profético grande para nosotros. Pero la otra es de que hay otros que enseñamos o enseñan acerca de la gran obra. Ahora, aquí es un problema, porque hay algunos que se quedaron en la cruz y no han puesto a Jesús oficiando en el santuario todavía para remisión de pecados. Así es como el enemigo engaña hoy. Por eso ella hace una pregunta: ¿cuántos creen que ella es realmente lo que es la cruz? Tiene un significado que hoy como cristianos decimos es el más grande, pero hoy muchos que dicen ser cristianos traen la cruz colgada aquí y no se dan cuenta que esa cruz el mismo diablo la preparó para colgar al Hijo de Dios, que era lo más cruel. Y ella dice: ¿cuántos la introducen en sus estudios y conocen su verdadero significado? ¿Cuántas veces en realidad mencionamos a Jesús, aunque sea en la profecía? ¿Por qué? Porque la profecía es de Cristo. Él fue el que la dio a revelar al ángel y el ángel se la dio a Juan. Y Juan nos la ha traído a nosotros para que hablemos del significado de esa cruz, de la muerte del Señor, en el cual entregó su vida para poder rescatarnos a nosotros. Ella dice: ¿podría haber en nuestro mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Lógico que no. Si somos cristianos, aceptamos la muerte de Cristo, pero también, como decía el apóstol Pablo, la resurrección, la esperanza del verdadero cristiano. Ahí está, en la resurrección. O sea, que sin la muerte de Cristo, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de salvación. Y sin la resurrección de Cristo, nosotros no tuviéramos ni esperanza de resucitar algún día. Por lo tanto, dice ella, ensalcémosla en nuestra escuela como el fundamento de la educación verdadera. ¿La qué? La cruz. Por eso, todo predicador que habla de profecía tiene que hablar de la cruz y de la salvación que Cristo nos da a través de su muerte y su sacrificio. Ahora mira esta otra cita. El propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad, desde el inicio. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser criado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Este fue el propósito de Dios, que el hombre realmente hiciera lo que Dios había mandado, que no se rebelara, sino que fuera obediente como los ángeles que quedaron con él. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto de la vista del Omnipotente. No obstante, lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio. O sea, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos pensar ni siquiera. Hoy vivo una vida así y al rato vivo una vida acá. O como bien dice, un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. No, aquí tenemos en realidad, primeramente, sincerarnos con Dios y reconocer que necesitamos en verdad un Salvador. Mira esta otra cita, consejos para los maestros. Todo aquel que es de la verdad, declaró Cristo, oye mi voz, según Juan 18:37. Habiendo participado de los consejos de Dios, habiendo morado en las alturas eternas del santuario, tenía en sí y como parte de sí todos los elementos de la verdad. Era una cosa con Dios, presentar en todo el esfuerzo misionero a Cristo
y a Cristo crucificado significa más de lo que pueden comprender las mentes finitas. Por eso hoy en día, mira, el santuario, aún adventistas, ¿y qué no diremos de los que no conocen la verdad? Han querido y quieren desaparecer de la mente de todos aquellos que creemos que el santuario existe y que hay un santuario y que hay un intermediario allí en el santuario y que está allí obrando y trabajando para el perdón de aquellos que lo suplican, que lo piden. Por eso es importante que tú puedas ver a través del santuario toda la profecía escrita en el libro del Señor. Y por eso es de que te invitamos a que realmente este mensaje, el Evangelio eterno, realmente lo hablemos de una manera profética, pero también de misericordia para con los seres humanos. Y por eso te invitamos a que no te pierdas ningún estudio y que realmente, como decía el pastor Rafael al inicio, nuestro propósito no es interrogar toda la lección o darla a conocer, sino que sea una introducción en tu vida para que tú puedas interesarte en buscar la verdad de cada lección que llevamos, de cada capítulo y cada versículo de la palabra de Dios. Una bendición y primero Dios, nos vemos mañana. Amén.